Quiero iniciar con un número que resume todo lo que viene a continuación. Cuando se detecta a tiempo y se trata en forma el cáncer de colon, 9 de cada 10 personas siguen vivas en los próximos 5 años. Pero cuando se detecta tarde o se diseminó a otros órganos, 1 de cada 7. La misma enfermedad, la misma persona, pero aquí el tiempo, claro que importa. Y seguro una de las más clásicas. Si hay sangre después de limpiarme al momento de ir al baño, ¿debo pensar en cáncer? O al contrario, si me estriño mucho o tengo diarrea demasiado, ¿debo pensar en un cáncer de colon? Y la respuesta puede ser, depende, pero vamos por partes. Y seguro tú me puedes llegar a decir, oye, a mí no me interesa el cáncer de colon, esa es una enfermedad de ancianos. Entonces, ¿por qué están aumentando los casos de cáncer de colon antes de los 50 años? En México es de los que más muertes por cáncer causa. Es el segundo, según los datos de la OMS. Y reportes que citan al Instituto Nacional de Cancerología hablan de que alrededor de 1 de cada 5 pacientes tienen menos de 50 años. Y quizá este tema se puede sentir algo cercano por el caso del actor Boseman, que interpretó a Black Panther, o en el caso de Pelé, que también estuvo involucrado con el cáncer de colon. Y así hay millones de personas que están relacionadas con el cáncer de colon. Pero el problema actual es que esto ya no se está viendo en abuelitos, se está viendo en personas de 40, 30 años. Por eso el día de hoy vamos a ver 3 cosas. ¿Por qué están aumentando los casos en personas jóvenes? ¿Qué podemos hacer para detectarlo? ¿Y cuáles son los signos y síntomas que nunca debes dejar pasar? Pero antes de continuar con todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, cáncer de colon en jóvenes. Lo primero que sí vale la pena aclarar es que nosotros no tenemos los mismos hábitos que tenían nuestros abuelitos o nuestros papás. Que claro que su generación también tuvo unos hábitos horribles, pero la generación actual sí está teniendo también ciertos comportamientos que favorecen el tema del cáncer de colon. Y antes de que alguien llegue a decírtelo, no es por el celular. O puede que sí. La pregunta obligada es ¿por qué? Y hay 2 grandes grupos de respuestas. Lo que hacemos y las condiciones con las que algunos ya cargan. Y por lo mismo, sí vale la pena hablar un poco de números. Hay que empezar por lo que comemos y consumimos. Las carnes procesadas, salchichas, jamón, tocino, embutidos, están clasificados por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenas para el ser humano, en la misma categoría de evidencia que el tabaco. Cuando decimos que están en la misma clasificación, se refiere a que la evidencia que ellos tienen es muy robusta y muy sólida. Así como podemos decir que en efecto el tabaco tiene muchísimas cosas horribles, los embutidos, carnes ultraprocesadas y demás cuestiones tienen evidencia muy sólida hacia el cáncer de colon. Pero entonces, ¿qué porcentaje o qué aumento me da el consumir este tipo de carnes? Por cada 50 gramos al día, más o menos una salchicha o 4 tiras de tocino aumenta alrededor de un 18%. Y es acumulativo, no es en un día, es el hábito sostenido por años. ¿Esto quiere decir que ya no puedes comer nada de esto en tu vida? No, si te antoja un hot dog, adelante. Aquí lo importante es cuánto y cada cuánto estás haciendo ese hábito. La carne roja, por ejemplo, va un escalón abajo. Es un probablemente cancerígena. Y algo muy nuestro, cuando la carne se asa a fuego muy alto o se quema, se forman compuestos que dañan el ADN. No te digo que nunca hagas una carne asada, te digo que el exceso y lo muy quemado sí cuentan. Pero aquí entra también la obesidad. Estudios internacionales la asocian entre un 25 y un 57% más de riesgo dependiendo de cuánto peso de más y por cuánto tiempo. Al igual de que si hablamos del consumo de alcohol. Aunque actualmente las cifras de tabaquismo hayan disminuido, estamos viendo hasta cierto punto que el alcohol se mantiene en un rango similar y en algunos lados hasta más alto de como era hace algunas décadas. Ese punto es muy importante porque aunque se asocia más a temas de hígado, tu intestino la sufre bastante. Esto es una relación dosis dependiente, o sea, mientras más tomas, más sube. Con un consumo moderado, que sería de 2 o 3 copas al día, el riesgo sube alrededor del 21%. Y si hablamos de un consumo alto, que sería 4 copas o más al día, el riesgo sube hasta 52%. Porque te repito, esto no se trata de que si tú te tomas una cerveza ya aumentó tu riesgo de cáncer. No, el tiempo y el consumo es el que aumenta el riesgo. Ahora de ti depende el decir, te arriesgas a estar haciendo ese mal hábito por 5, 10, 15 años. Pero aquí hay un dato que a mí personalmente me voló la cabeza porque nunca por mi mente llegó a pasar ese tema y es el tema de las bebidas azucaradas. Porque aunque ya sabemos que el consumo de bebidas azucaradas puede estar relacionadas con varias cosas, en el tema del cáncer de colon tienen información importante. Aquí hay un dato que me sorprendió cuando lo leí.
Un estudio de la Universidad de Washington, siguiendo a más de 95,000 mujeres durante 24 años, encontró algo muy puntual. Las que de adolescente tomaban 2 o más refrescos o bebidas azucaradas al día tenían más del doble de riesgo de desarrollar cáncer de colon antes de los 50, comparada con las personas que casi no tomaban. Y bueno, solo para mencionarlo, dentro de ese estudio, la leche y el café disminuían el riesgo. Ahora esto lo menciono porque para muchos puede ser como, la cerveza es mala, el refresco es menos malo. Depende de cómo lo veas, pero el riesgo hacia el cáncer de colon, ahí está. Y hay con estos 2 puntos finales importantes. El sedentarismo, que solemos ver como subes de peso y tiene un efecto propio, independiente del peso que tengas. Porque seguramente ya lo sabes, ser una persona con sobrepeso u obesidad no es lo mismo a ser una persona sedentaria. ¿A qué me refiero? Hay personas delgadas que son muy sedentarios. ¿Qué podemos decir de esto? Hay un estudio que siguió a jóvenes menores de 50 años y encontró que ver más de 2 horas la televisión al día por sí solo se asoció con más riesgo de cáncer de colon de aparición temprana, sobre todo en el recto, incluso en quienes hacían ejercicio y no tenían sobrepeso. Ahora, seguramente alguien me puede decir quién se sienta a ver 2 horas televisión actualmente. Y el punto de la televisión no era que estuvieras viendo la televisión en sí o que la televisión soltara radiación en su momento, sino al tiempo de dispersión que pasas sentado. Aquí también se involucra el estar leyendo, el estar en el teléfono, cualquier cosa que te involucre estar sentado. Ahora, esto quiere decir que no basta con estar 12 horas sentado, ir 1 hora al gimnasio y regresar a estar sentado. O sea, ese es el verdadero truco detrás del riesgo. Pero a lo que realmente se refieren con esto es al tiempo que pasamos sentados en una actividad que no involucre tal cual nuestro empleo, sino nuestro tiempo de recreación. Y bueno, a esto agrégale el bajo consumo de fibra y el bajo consumo de agua. Pero bueno, esos ya son puntos apartes que ayudan a tu intestino y estaría increíble que lo hicieras. Pero volvamos al cáncer de colon. El tabaco también deja su marca aquí, y esto es algo que casi nadie lo asocia con el colon, pero fumar sube el riesgo, y en cuestión de tiempo y cantidad, el efecto se vuelve claro después de unos 30 años fumando. Esto llega a tener alrededor de 34% más de riesgo. Y es un poco lo que te mencionaba, hay personas que tienen más predisposición a poder generar un problema, y hay personas las cuales pueden llegar a tener hasta cierto punto, y entre muchas comillas, resistencia. Pero recuerda que aquí hablamos de algo conocido como factores de riesgo. Y los factores de riesgo no son la causa de las enfermedades o las patologías. Son condiciones que te predisponen a que quizás se pueda desarrollar. Y ahí es donde tenemos que hablar también de qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestro día a día. Y aquí viene el segundo grupo, las personas que ya pueden tener una predisposición genética hereditaria hacia este tema. La enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn cuando afecta al colon, es de las que más pesan. La inflamación crónica año tras año va dañando el revestimiento del intestino y el riesgo va subiendo mientras más tiempo llevas con la enfermedad. Por eso a estos pacientes se les empieza a vigilar con colonoscopía a los 8 o 10 años del diagnóstico, no a los famosos 45. Y por si tenías la duda, sí, Mr. Beast tiene enfermedad de Crohn. Él debería estar haciéndose colonoscopías. Y bueno, también está la poliposis adenomatosa familiar, que es un síndrome hereditario donde el intestino se llena de cientos o miles de pólipos desde la adolescencia. Sin tratamiento, el riesgo de cáncer de colon es cercano al 100%, muchas veces antes de los 40 años. Este síndrome es raro, o sea, no digo que es imposible que alguien no lo tenga, pero es muy raro. Y de aquí también viene otro conocido como la enfermedad de Lynch o el síndrome de Lynch, que también son condiciones que se heredan, pero la enfermedad de Crohn y el CUSI comunes dentro de la literatura. Pero bueno, esas son cosas que a mí me tocaron aprender en la escuela de medicina. ¿Qué es lo que tenemos nuevo o a qué le echamos la culpa? En 2025, un estudio publicado en la revista Nature planteó, todavía como hipótesis y no como una comprobación, de por qué le está dando a la gente tan joven una toxina llamada colibactina que producen ciertas bacterias como la E. coli del intestino. La idea es que exponerse a estas bacterias en la infancia dejaría marcas en el ADN de las células del colon, décadas antes de cualquier síntoma. Pero bueno, esa es una hipótesis que sigue relevándose, pero es lo nuevo. Es una hipótesis. Pero siento que el punto más importante de este bloque es decirte que no hay una manera 100% efectiva de prevenir el cáncer de colon. Obviamente, si haces ejercicios, si comes saludable, si no fumas, no tomas, no haces cualquier otra situación que se considere no saludable, pues bueno, disminuyes tu riesgo, pero nunca va a ser un 100%. Siempre hay algo que nos puede detonar cáncer de colon.
Ahora, a todo esto ha habido otras investigaciones refiriéndose al consumo, por ejemplo, de alcohol, al consumo de bebidas azucaradas, al consumo de ultraprocesados e incluso al tiempo de sedentarismo. Todos esos factores se han relacionado con el aumento del cáncer de colon en personas jóvenes. Y si lo traemos un poco a la normalidad, pues sí, antes era más extraño el estar sentado en tu casa cuando normalmente tenías que salir al mundo a hacer cosas. Y ahorita pues, es algo cómodo el poder estar desde tu casa haciendo lo que tú quieras. Pero bueno, ahora que ya te planteé un miedo, ¿cómo lo detectamos? Porque algo que claro que vale la pena recalcar es que aunque el cáncer de colon sí se puede considerar como algo demasiado aparatoso, como que sale sangre por lugares donde no tiene que salir sangre o una bolita en algún lado, el cáncer de colon inicia décadas antes de que se presenten los síntomas. Ahora, te lo menciono como punto importante porque, bueno, hay diferentes tipos de cáncer y varios de ellos seguramente has llegado a escuchar de que debe ser una bolita o debe salir sangre o debe ser algo así aparatoso. En el cáncer de colon no es tan así al inicio. La buena noticia es que sí lo podemos detectar temprano y para entender cómo necesitas conocer a su antecesor. Casi ningún cáncer de colon empieza como cáncer, empieza como un pólipo. Hace un momento utilicé esta palabra de pólipo, pero ¿qué es eso? Realmente un pólipo, para que te hagas una idea, es como si fuera un globito. Es no un barrito, es un globito que se crea, un saquito. Eso es un pólipo. Ahora, los pólipos pueden salir en muchos lugares. Seguramente tú tienes algún conocido que le quitaron un pólipo de la nariz, por ejemplo. O sea, pueden salir en varios lados, pero es eso, un saquito. Una lesión pequeña, casi siempre inofensiva, que crece en la pared del intestino. La mayoría nunca se vuelven peligrosos, pero algunos tipos, llamados adenoma, pueden cambiarlo con los años hasta convertirse en cáncer. Y esto es lo que vuelve el proceso lento, de que literal en décadas te puedes dar cuenta de, era eso. Pero al mismo tiempo, el decir que es algo lento nos da un muy buen margen para detectarlo y tratarlo en los momentos adecuados. Para esto sí existe algo conocido como tamizaje. Te voy a poner un ejemplo muy clásico que es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una prueba de tamizaje para el cáncer cervicouterino. En el caso del cáncer de colon, sí tenemos escalones a seguir y sí tenemos un tamizaje. Ahora, de los primeros que se empezaron a utilizar, seguramente tu abuelito, tu papá van a recordar esta palabra, se llamaba guayaco. Se llama guayaco. Este es el primer escalón. Son las pruebas de sangre oculta en heces. Esas que buscan sangre que tú no puedes ver. El guayaco lleva años usándose. Es barata, accesible, aunque tiene sus limitaciones. Te digo, seguramente alguien por ahí sigue pidiendo guayacos y ahí está, pero hay pruebas mucho mejores actualmente. La FIT o la inmunoquímica, que esas un poco más certeras. La ventaja solo son de una muestra, la puedes recolectar en tu casa, sin dieta previa y es más precisa. Cualquiera de las dos, si sale positiva, se confirma con el siguiente escalón. Y algo que vale mucho la pena mencionar es que puede ser un momento muy vergonzoso para algunas personas, incluyéndome, claro, el decir cómo voy a llevar una muestra de mis heces a un laboratorio. O sea, desde ahí ya entra una pequeña barrera como de, no, es que, y te soy muy honesto, los de laboratorio han visto cada cosa que créeme que si llevas algo que tú dices se ve feo, ellos han visto algo 10 veces más feo, así que vergüenza no deberías tener. Pero bueno, retomando el tema, si alguien aparece positivo en esta prueba que se literal sangre oculta en heces, quiere decir que en efecto estás teniendo un sangrado. Tú no te vas a dar cuenta porque te digo, la cantidad puede ser muy pequeña, pero si está oculta en las heces, es señal, es una bandera roja gigantesca, ¿no? El siguiente escalón pues es revisar de dónde está sangrando y ahí es donde surge la colonoscopía. Seguro has escuchado historias de terror hablándose de la colonoscopía, porque bueno, para cada tipo de persona puede ser un momento muy vergonzoso y muy vulnerable el cómo me van a meter una cámara por tú sabes por dónde. No es tan terrorífico como te lo pueden plantear. Porque mira, desde el principio te vamos diciendo, la colonoscopía sí estás despierto, pero estás anestesiado. ¿A qué voy? No se siente nada. Ahora, ¿cuál sería una de las grandes ventajas de la colonoscopía dependiendo de cada persona? Si te hacen una y sales limpio, estás bien. Y esta prueba no es como que la tengas que hacer cada año. Si es que eres una persona que no tiene antecedentes heredofamiliares, o sea que tu familia no hubo antecedentes de cáncer de colon y todo salió bien, esa prueba la puedes repetir hasta dentro de 10 años. Ahora, ¿cuál sería la otra ventaja de la colonoscopía para que ya no le tengas miedo? Que si dentro del estudio ven que hay un pólipo, en ese momento
lo quitan. Se quitó el cáncer, por así llamarlo, antes de que se convirtiera en un cáncer. Esa es una ventajota. Y mira, desde el principio del video yo estoy hablando de gente joven y seguro va a haber algún comentario, pero gente joven son que 20 años, 30, si alguien de 18 ve esto y dice gente joven es 15. La realidad es que sí son jóvenes para la medicina, ya cada quien se hace sus ideas. Antes se recomendaba que la primera colonoscopía se hiciera a los 50 años. ¿Por qué? Porque los casos que veíamos de cáncer de colon eran en personas de 60 o 70 años. Actualmente, con este índice de personas jóvenes, nos referimos a menores de 50 años. Dependiendo de dónde lo leas o de tu propio médico, la primera colonoscopía se debería realizar alrededor de los 45 años. Pero vale la pena mencionar, si en tu familia hubo casos de cáncer de colon, el tamizaje, o sea, las pruebas son desde antes, desde los 40 años. Ahora va a haber médicos que te van a sugerir a los 35, todo eso depende de tu propio historial como paciente, pero te voy advirtiendo, vale mucho la pena que si tú eres una persona de 20 años y tienes afortunadamente a tus papás de 40, 50 años, diles que sí se vayan a hacer una colonoscopía, porque eso literalmente les puede salvar la vida. Y mira, ahora que ya sabes todo esto, hay que hablar de sangrados. Porque créeme, no es raro que una persona arriba de los 25 años ya haya tenido un episodio en el que va al baño, se limpia con el papel y en el papel hay sangre y obviamente el primer instinto es me estoy muriendo. Puede que sí, puede que no, pero vamos a hablar del tema. Ver sangre fresca en el baño no es en automático pensar en cáncer. Comúnmente, y lo recalco, comúnmente, el poder observar sangre fresca al momento de limpiarnos en la taza del baño pueden ser hemorroides, pueden ser una fisura, puede ser una lesión. Incluso hay personas que tienen estreñimiento crónico que cuando finalmente pueden ir a evacuar, algo se rasgó. Hay muchas cosas que pueden causar un sangrado. La gran mayoría van a ser benignas, como la fisura, el hemorroide, que claro que sí vale la pena que te acerques con tu médico a decirle, oiga, me sangró acá, pues hay que ver qué es lo que está ocurriendo, pero la gran mayoría pueden ser benignas. La gran mayoría. Pero sí quiero que entiendas la otra cara. El tamizaje no es para el día en el que ves la sangre, es para los años antes. Cuando un tumor ya sangra tanto que se nota a simple vista, muchas veces este está mucho más avanzado de lo que la prueba habría encontrado tiempo atrás, cuando todavía no dabas ningún síntoma. Pero solo para que no te vayas con la historia incompleta. Que no sangres no quiere decir que no estés en riesgo. ¿Por qué lo menciono? El colon, como seguramente ya sabes, es un tubo largote y es un intestino grueso y un intestino delgado, ¿verdad? En el intestino grueso vamos a encontrar 3 secciones, 4 si incluimos el recto. Si está del lado izquierdo, el tumor está del lado del recto, por lo mismo la sangre puede llegar a bajar. Pero si está del lado derecho, nunca te vas a dar cuenta de si está sangrando o no. Te vas a dar cuenta cuando las consecuencias ya estén presentes. Un ejemplo muy clásico, anemia. Pero bueno, con lo que te acabo de mencionar, seguramente ya hay una señal muy clara de en qué momento vale la pena iniciar el tamizaje y bueno, si hay sangrado, ir al médico. Pero hay señales que no importa si eres una persona de 25 o de 60 años, debes considerar. Sangre en el excusado que aparece más de una vez. Un cambio en tu forma de ir al baño que no se normaliza en varias semanas. Diarreas o estreñimiento. Y como punto importante, la delgadez de las heces fecales. ¿Por qué menciono este dato? En los libros lo vas a llegar a encontrar como si fueran lápiz, delgados. Esto quiere decir que hay algo que está haciendo que un trozo se haga más delgado. ¿Qué es ese algo? Y bueno, de aquí vienen los clásicos como la pérdida de peso sin proponérselo, andar cansado todo el tiempo, con una anemia que nadie te explica, o un dolor en el estómago, una sensación de que no terminas de vaciar el intestino que no se te quita. Ninguna de estas señales por sí sola es indicativo de cáncer. Eso claro. Pero cuando ya tenemos varios de estos datos, sangrado, dolor de panza, cansancio, pérdida de peso, se puede armar algo ahí. Y es el momento en el que seguramente tuviste que haberte hecho un tamizaje años atrás. Porque en serio, lo peor que puedes hacer es esperar que esa diarrea o ese estreñimiento se quite solo, que ese sangrado se quite solo, que esa sensación como de es que no termino de evacuar a gusto, como que algo está molestándome, la dejes pasar solo. Porque al final todo este video se resume con una idea. Con este cáncer, el tiempo lo es todo. La diferencia entre esos 9 de cada 10 y ese 1 de cada 7 muchas veces es simplemente
qué tan pronto lo buscaste. Si te diste cuenta, este video no fue de que las 5 frutas que te disminuyen el riesgo de cáncer de colon, porque lamentablemente esa información no existe. Tampoco hay una manera 100% segura de prevenir el cáncer de colon. Lamentablemente es algo que se debe detectar. Seguramente puedes pensar, oye, mejoro mi dieta y demás cuestiones que, bueno, fue un poco lo que llegamos a mencionar. Obviamente hay dietas más recomendadas, la más famosa de todas, la mediterránea, pero aún comiendo muy saludable, haciendo ejercicio, controlando el ámbito en el que puedes preservar tu salud, el riesgo está. Y por eso la indicación es clara. Si eres una persona que está entre los 40 y 50 años, acércate a hacerte una colonoscopía. Porque lo repito, este tipo de cáncer, si se detecta antes de que se haga cáncer, como puede ser un pequeño pólipo, se quita y se acabó. No pasó absolutamente nada. Pero si lo dejas pasar, lamentablemente el cáncer de colon tiene una muy alta tasa de mortalidad. Evítate problemas, solo un chequeo. Pero bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que te fuera de mucha utilidad y sobre todo te digo, la intención nunca va a ser el causarte un terror o un pánico a cierta enfermedad. Pero entre más cosas tú conozcas, ahorita que a lo mejor estás en tus 20, 30, créeme, vas a llegar con mejor información a tus 40, 50 y vas a haber tomado decisiones más puntuales. Pero bueno, si te gustó el video, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. También, si te gustó el video y te gustan ese tipo de videos, agradecería muchísimo que no olvides pegar la suscripción. Y sobre todo, si tienes alguna pregunta, algo que no te quedara muy claro o simplemente platicar alguna de tu experiencia, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto es una información de valor y que le puede ayudar a alguien más, agradecería muchísimo que lo compartieras. Pero bueno, por aquí te dejo las redes sociales por si quieres revisar qué más estamos haciendo en otros lados. Pero de verdad, si tienes alguna pregunta de algo tan serio como el cáncer de colon, acércate con tu gastroenterólogo. Solo tómalo en cuenta.